Hello, dear students. Usted se habrá preguntado, bueno, yo conozco las reglas, conozco todas las indicaciones que debo tener en cuenta para hacer un buen uso del idioma. En este caso, el idioma inglés. Pero yo quiero hablar, yo quiero expresarme de una manera, si no a una velocidad extrema, sí, a un ritmo que sea favorable o sea bueno para poder comunicarme eh, en el idioma inglés o con el idioma inglés. Pues bien, usted sabe, mi querido estudiante, que todas las cosas en la vida requieren de un buen conocimiento. Y también sabe que para llegar a un buen conocimiento o a un buen aprendizaje hay que tener una muy buena práctica, lo que llamamos el training, el entrenamiento. Hay que tener una buena práctica que se logra a través del entrenamiento. Y dicen también que la práctica hace al maestro. Entonces, una de las cosas también adicionales a estos conceptos es la disciplina. Si yo no tengo disciplina, entonces difícilmente, perdón, mi querido amigo o amiga, va a ser muy difícil. Cuando yo empiezo un curso, lo primero que le recomiendo a mis estudiantes o cuando doy clases particulares, lo primero que le digo es, bueno, usted considera, o mejor le hago una pregunta, ¿usted considera o en cuánto tiempo cree que aprenderá inglés o quiere aprender inglés? Porque la gente quiere aprender de la noche a la mañana. Yo llevo más de 40 años en el aprendizaje del idioma inglés y cada día me encuentro con cosas nuevas. Cada día descubro nuevos vocabularios, nuevas expresiones. Entonces, quien afirme y diga que lo sabe todo, creo que está diciendo una terrible falacia. Entonces, yo lo invito a que se llene de paciencia, se llene de disciplina y trabaje conforme yo en este o a partir de este repaso. Review quiere decir repaso. A partir de este repaso voy a indicarle paulatinamente, poco a poco, little by little, step by step, la manera como uno puede aprender. Quiero, a título de comentario, comentarles, valga la redundancia, que yo aprendí, sí, teniendo mucha paciencia y mucha disciplina y sobre todo siguiendo un proceso dentro de las técnicas y estrategias del aprendizaje, ya, aplicando ciertos strategies, ciertas estrategias para aprender. Entonces, procedamos, no se diga más y vamos a ver cómo es la situación. Lo primero, debemos tener un vocabulario. Diariamente o cada 2 días, usted debe aprenderse un vocabulario. Es la herramienta fundamental, es el axial más importante que nosotros tenemos para poder discurrir en el idioma inglés. Entonces, si yo no tengo vocabulario, no tengo nada, porque no sé qué es lo que voy a decir, qué voy a expresar. Entonces, yo escojo unas palabras y tenemos así, occupations, occupations, professions, professions, jobs. Occupations, professions y jobs son palabras sinónimas. Entonces, yo me aprendo estas 10 palabras. Student, 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 student. Teacher, 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 teacher. Doctor, 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 doctor. Player, 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 player. Aquí en player pues tenemos
adicionándole o anteponiéndole las palabras pertinentes a jugador. Entonces tenemos, por ejemplo, soccer player, football player, basketball player, volleyball player, tennis player, etcétera, etcétera. Continuemos. Engineer, engineer, engineer. Artist, 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 artist. También podemos pronunciar artist, artist, artist. University librarian, university librarian, university librarian. U.S. senator, U.S. senator, U.S. senator, U.S. senator. Architect, 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 architect. Voy a traducirlas. Así usted se la sepa, yo quiero dar la traducción, porque de pronto puede que haya algunos estudiantes que no conozcan la traducción de algunas palabras. Entonces tenemos student, estudiante, teacher, profesor, doctor, doctor, player, jugador, engineer, ingeniero, artist, artista, university librarian, bibliotecario universitario o bibliotecario de universidad. U.S. Senator, U.S. Senator, senador norteamericano. Architect, 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 arquitecto. Bien, pasemos ahora a las siguientes palabras. Things, cosas, things, things, things. Door, 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 door. Wall, 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 wall. Ceiling, 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 ceiling. Floor, floor, floor. Lamp, 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 lamp. Switch, 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 switch. Ashtray, ashtray, ashtray. Cenicera o cenicero. Perdón, lo digo de antemano para que lo tengan en cuenta. Apron, 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 apron. Oven, 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 oven. Window, 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 window. Bien, voy a dar la traducción. Things quiere decir cosas. Door, puerta, wall, pared, ceiling, cielo raso, floor, piso, lamp, lámpara, switch, interruptor, ashtray, cenicero o cenicera como ya se dijo, apron, delantal, oven, horno o microondas, window, ventana. Muy bien, ya tenemos parte de la herramienta. Es importante, téngalo presente. Continuemos. Ahora, debemos conocer las estructuras. En este caso, recuerde que vamos a trabajar el verbo to be, perdón. Entonces, tenemos unas estructuras porque para cada tiempo hay, o para cada verbo, quiero ser claro, hay unas estructuras que debemos tener en cuenta. A mí me decían mis estudiantes, pero profesor, es que usted allá no dijo que verbo auxiliar. Yo no estoy hablando en este momento del verbo auxiliar, porque en este caso el verbo to be, que funciona también como verbo auxiliar, no tenemos o no utiliza aquí verbo auxiliar, no funciona o no trabaja con estas estructuras como verbo auxiliar. Trabaja como, bien lo dice la estructura, como verbo principal, porque es el que nos va a hablar, perdón, o nos hablará de ciertas situaciones muy específicas y muy concretas, como lo diremos más adelante. Entonces, recuerden que vimos un vocabulario. Entonces ahora yo cojo ese vocabulario y lo trabajo. Si quiero, lo hago primero en forma afirmativa con todas las palabras.
¿ya? Eso de pronto no tiene ninguna coherencia, no me indica nada, no me dice nada, pero para mi aprendizaje me dice mucho, porque repitiendo y repitiendo yo voy a asimilar la estructura. Entonces, la forma afirmativa se trabaja con un sujeto, que ya lo dijimos por allá en la explicación del verbo to be, que es la persona, animal o cosa quien realiza la acción o de quien se dice algo. Un verbo principal que es la acción, en este caso no hay acción, ¿ya? Pero estamos declarando algo del sujeto de la oración. Bien, entonces, repito, tiene un sujeto, un verbo principal y un complemento, que es la palabra o conjunto de palabras que ayudan, como dice el nombre, a complementar o a dar sentido completo a la oración. Bien, y tenemos así en inglés, I am a student. Ahora lo pego, I am a student, para hablar un poco rápido. Y tenemos allá unas palabras. Y yo puedo decir, I am a teacher, I am a doctor, I am a lawyer, I am a university librarian, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces yo tengo ahí un vocabulario y vuelvo a repetir. I am a student, I am a doctor, I am an engineer, I am a lawyer, I am a university librarian, I am an architect. Muy bien. ¿Ve? Entonces yo voy repitiendo sin correr, despacio, hasta ir logrando una determinada velocidad, una determinada destreza o agilidad que se convierte en habilidad para yo ir construyendo mis cuentos, como los llamo yo, o sea, mis párrafos orales, mis informaciones orales. Muy bien. Luego, entonces, yo utilizo la estructura de la pregunta para hacer preguntas y a la vez dar respuestas afirmativas. Entonces, en este tipo de pregunta, como la tenemos aquí, que la estructura se forma primero para preguntar con el verbo principal, como ya se dijo, luego el sujeto, luego el complemento, y tener en cuenta que lleva un signo de pregunta o de interrogación. Aquí elevamos un poquito la voz. Are you a student? Are you a student? Are you a student? Entonces, como práctica respondo, yes, I am a student. Are you a doctor? Yes, I am a doctor. Are you a lawyer? Yes, I am a lawyer. Are you an architect? Yes, I am an architect. Bien, luego tenemos la oración negativa, que también les manifesté que yo la represento con el signo de menos. Perdón. Y tenemos así un sujeto, un verbo principal, una negación y un complemento. Huelga manifestarles, o no sobra decirles, que en inglés ellos colocan primero para negar el verbo principal y luego el adverbio de negación, mientras que nosotros colocamos primero el adverbio, o sea, que lo que está, la letra que está en azul, para nuestro idioma español debería ir aquí. Sí, yo no soy, pero ellos utilizan primero el verbo principal en este caso. Entonces, la oración negativa nos queda con un sujeto, un verbo principal, una negación y un complemento. Cuando estamos aprendiendo, tendemos a pronunciar y a escribir así, perdón. I, not, am. No, es incorrecto. Entonces yo debo decir, I am not a student. I am not a student. I am not a doctor. I am not a lawyer. I am not a teacher. I am not an architect. Usted sabe, mi querido estudiante, que una cadena está compuesta por eslabones. Entonces ya tenemos allí
un aspecto fundamental, importantísimo, cuál es el vocabulario. Y ahora tenemos las estructuras. Bien, continuemos. Entonces aquí tenemos dos tipos de preguntas, type of questions, tipo de preguntas. Tenemos dos tipos de preguntas. Una pregunta que es para confirmar, una pregunta de confirmación. Am I a teacher? Yo le pregunto a usted, am I a teacher? Estoy preguntando si eso es verdad, si eso es cierto, porque de pronto hay una supuesta información, una vaga información, una superficial información sobre un aspecto, sobre un tema, entonces yo necesito confirmar. Entonces, esta forma es para confirmar, esta forma o este modo de preguntar. Am I a teacher? Yes, you are a teacher. Mientras que la siguiente, what's your occupation? Es una pregunta de información. Allí yo quiero informarme sobre algo que no. Ruego se me disculpe, he tenido que pausar el video porque me ha dado un poco de tos y mil disculpas por ello. Continuemos entonces. Decía que esta segunda pregunta ya es una pregunta que se hace para informarnos. Son preguntas de información. What's your occupation? También puedo preguntar con las palabras sinónimas. What's your profession? O también what's your job? O what is your job? What is your profession? O perdón, what is your profession? What is your job? Como usted observa aquí en la respuesta, no podemos colocar el adverbio de afirmación yes, porque estamos apenas queriendo conocer una información. What's your occupation? I am a teacher. Aquí volvemos y encontramos nuevamente, una pregunta de confirmación. Are you a teacher? Yes, I am a teacher. ¿Ve usted? Entonces aquí es de confirmación. Aquí, en esta pregunta, es una pregunta de información. What is it? What is it? ¿Qué es ello? It is a door. Ello es una puerta. What is it? It is a door. Ello es una puerta. Repito, esta pregunta es de información porque no sabemos qué es la cosa a la que estamos haciendo referencia. Is it a door? Esta pregunta es una pregunta de confirmación. Is it a door? Yes, it is a door. Yes, it is a door. Yes, it is a door. Perfecto. Continuemos. Ahora, yo aquí empiezo a tener una relación con contenidos, con fragmentos, con párrafos. ¿Ya? Entonces yo los construyo en forma oral. Ya he repasado cómo se dicen las oraciones, ya cómo se expresan a nivel básico, y entonces así no parezca que tenga algún sentido, alguna coherencia como lo he manifestado, pues entonces me sirve para así mejorar mi producción oral. Entonces vamos a ver el parágrafo. Entonces le voy a dar lectura despacio. I am a student. I am a student. Yo soy un estudiante. I am a student. He colocado con resaltador verde para indicarle que ese es el artículo indefinido, ya que se utiliza cuando la palabra que sigue empieza con sonido consonántico, como se dijo en una clase, en un video anterior, cuando presentamos el artículo o los artículos. Entonces, I am a student. Yo soy un estudiante. You are a teacher. You are a teacher. Usted es un profesor. He is a doctor. Él es un doctor. She is a player. Él es un jugador. She is a basketball player. Ella es una jugadora. Discúlpeme el lapsus. She is a player. She is a volleyball player.
She is a tennis player. She is a football or soccer player. Muy bien. Paul is an engineer. Paul is an engineer. Paul es un ingeniero. Aquí hemos marcado con letras rojas el artículo indefinido para indicar que esta es la forma que se utiliza cuando la palabra que sigue, óigase bien, empieza o inicia con sonido vocálico. No es que la palabra empiece con letra vocal, sino con sonido vocálico. Paul es un ingeniero. Paul is an engineer. We are artists. We are artists. We are artists. Como usted puede observar aquí, esta oración no lleva artículo. ¿Por qué no lleva artículo? Porque, óigase bien, el artículo en inglés, el indefinido, se utiliza únicamente en singular. Como esta oración es plural, no lleva el artículo. Pero en español sí, debe colocarse. Muy bien, continuemos. You are architects. You are architects. You are architects. Ustedes son arquitectos. Ustedes son unos arquitectos. They are students. They are students. Ellos son unos estudiantes. Ellos son unos estudiantes. Mary and Tom are doctors. Aquí me faltó la letra R. Ruego se me disculpe por ese error ortográfico. Mary and Tom are doctors. Mary and Tom are doctors. Mary y Tom son unos doctores o son doctores. Muy bien. Entonces yo, al igual que en la lámina anterior, ¿sí? Yo puedo convertir esto en diálogo para mi práctica. Entonces yo puedo decir, mire usted, antes de continuar, yo he conjugado aquí en este párrafo corto el verbo to be, I, you, he, ya con los pronombres con sus respectivas inflexiones, es decir, que he conjugado el verbo to be y acá en la última oración le he dado una idea que dependiendo de los sujetos yo puedo usar el sujeto real o el pronombre personal que me reemplaza a los sujetos. Entonces yo esto lo convierto en diálogo, por ejemplo, y lo puedo hacer unipersonal. O sea, yo mismo. Yo puedo preguntar, ¿Are you a student? Yo puedo decir, por ejemplo, good morning. What is it going? ¿Ya? What else? ¿Ya? Y empezar. Are you a student? Yes, I am a student. Are you a teacher? Yes, I am a teacher. Is he a doctor? Yes, he's a doctor. Y así sucesivamente, mi querido estudiante. Me disculpa si me estoy extendiendo un poco, pero es para brindarle la idea de cómo aprender a hablar. Yo puedo aprender a hablar enlazando, encadenando oraciones. Ahora tenemos aquí las cosas, vimos el vocabulario de cosas también. Entonces yo digo, it is a door. Puedo decir, it is a door. It is a door. No le hago la aclaración con el artículo porque ya se hizo acá arriba y creo que a usted le quedó muy claro. Ello es una puerta o simplemente es una puerta. It is a window. Ello es una ventana. Es una ventana. It is a wall. Ello es una pared. Es una pared. It is a ceiling. Ello es un cielo raso. It is a floor. Ello es un piso. It is a lamp. Ello es una lámpara o es una lámpara. It is a switch. Ello es un interruptor o es un interruptor. It is an ashtray. ¿Es un cenicero o es una cenicera? O ello es una cenicera. It is an apron. Es un delantal. It is an oven. Es un horno. It is a university librarian. Perdón, me faltó la palabra librarian. Qué pena. It is a university librarian. Aquí tenemos haciendo la aclaración que no es si empieza por vocal o consonante, sino por el sonido que se emite. Y la palabra university empieza con sonido consonántico, por eso no va an, sino el artículo indefinido a. They are windows, son unas ventanas o ellas son ventanas. They are lamp,
son lámparas o ellas son unas lámparas. They are floors, son pisos o ellos son unos pisos. Muy bien, mis queridos estudiantes, ha sido un placer y seguiremos haciendo repaso con todos los temas que hemos tocado dentro de las clases o videos que ya hemos trabajado para contribuir de una mejor manera en su aprendizaje. Hágalo así y verá los resultados que usted obtendrá. Créame que no le digo mentiras. Hay personas que dicen que hay cursos para aprender dormido. Yo no sé. Es posible que eso sea porque uno no puede descalificar a nadie ni a nada. Pero yo creo que a mí me enseñó mi padre que para aprender a montar o manejar bicicleta hay que montarse en la bicicleta. No hay otra manera. Es la única para mí. Ha sido un placer. Espero que le den like, por favor, le den like, se suscriban y activen la campanita. Nos veremos en una próxima oportunidad. Ha sido un placer. Y gracias a aquellas personas que nos han hecho sus comentarios, por cierto, muy favorables. También aceptamos las críticas porque la moneda tiene dos caras. Ok, see you soon. Bye bye.